Un bloque de 4 kilogramos inicialmente en reposo es desplazado por una fuerza horizontal de 20 newton a lo largo de una superficie horizontal. Si el coeficiente de fricción cinético entre las superficies es de 0,5, determinar la rapidez que adquiere el bloque luego de recorrer 20 metros. Entonces, para resolver este problema, inicialmente lo que se recomienda es dibujar un diagrama de cuerpo libre en el cual se exprese la caja y las fuerzas principales que ella está sufriendo. Bien, en primera instancia hay una fuerza que la caja está ejecutando contra la superficie y es la fuerza de la gravedad, que también denominamos peso. La vamos a denominar aquí como F sub P o fuerza de peso. Debido a que la caja no se está moviendo, debe haber una segunda fuerza que evite que se mueva en el eje Y, que es la fuerza de reacción de la superficie para cumplir la tercera ley de Newton. Y esa es la fuerza normal. Por otro lado, tenemos una fuerza de empuje, que es la que se encarga de desplazar a la caja por la superficie en el eje X. La vamos a denominar F sub E o fuerza de empuje. Finalmente, hay una fuerza que se opone al movimiento en el eje X. Es una fuerza de reacción, por así decirlo. Esa fuerza de reacción está dada por el rozamiento de la superficie de la caja y la superficie sobre la cual se desliza. A esa la denominaremos como fuerza de fricción y la asumiremos únicamente como la fricción cinética. La simbolizaremos como F sub F. Ahora bien, evidentemente la caja no se está moviendo en el eje Y, por lo que todo nuestro razonamiento lo basaremos única y exclusivamente en el eje X. En el eje X, por lo tanto, vamos a visualizar la segunda ley de Newton. Por lo tanto, tenemos una masa, una aceleración en X y la suma de fuerzas en el eje X. Vamos a reemplazar esto por las fuerzas que están ejerciéndose en el eje X. La primera es la fuerza del empuje, que vale 20 newton, y la segunda es la fuerza de fricción. Para poder determinar la rapidez de una partícula luego de un tiempo determinado con una aceleración, en este caso, necesitamos determinar precisamente la aceleración. Tenemos la masa, tenemos la fuerza del empuje, pero necesitamos un método para calcular la fuerza de fricción. Entonces, la fórmula para determinar la fuerza fricción es la siguiente. La fuerza fricción va a ser igual a una constante de proporcionalidad multiplicado por la fuerza normal. En este caso estamos hablando de la fricción cinética, pero no necesitamos diferenciar la fricción estática de la cinética, ya que asumimos aquí que la caja ya se encontraría en movimiento. Tenemos el coeficiente de fricción es 0,5. Entonces, en este punto lo que debemos es reemplazar fuerza de fricción por los valores del coeficiente de fricción y fuerza normal. Pero tampoco sabemos cuál es la fuerza normal. Por lo tanto, debemos determinar las igualdades de la fuerza normal. La fuerza normal y la fuerza peso se relacionan. Si no hay movimiento en el eje Y, significa que la magnitud de la fuerza peso debe ser igual a la magnitud de la fuerza normal, pero en sentido opuesto. De esta forma,
Si sumamos ambas fuerzas, la aceleración va a ser cero, cumpliendo la segunda ley de Newton. Ahora bien, ¿cuál es la fuerza peso? La fuerza peso es igual a la masa de la partícula por la aceleración gravitacional. Y ahora simplemente pasamos el negativo al otro lado de la fórmula para despejar la fuerza normal. La masa, si es un dato que tenemos, la gravedad es una constante que generalmente se asume como 9,8 o como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Lo único que resta es reemplazar fuerza normal por lo que vale en términos de la masa y la gravedad, lo cual altera el signo. Ahora, analizando esta fórmula que tenemos acá, a mayor masa, la fuerza de empuje va a disminuir relativamente y por lo tanto la aceleración va a ser inferior. Mientras menor sea la masa, el efecto de la fuerza de empuje va a ser más alto, ya que no va a haber una fuerza que lo disminuya y por lo tanto la aceleración va a ser mayor. Por lo tanto, lo único que resta es pasar la masa de la partícula de multiplicar a dividir al otro lado de la expresión, de forma tal que podamos tener la aceleración en x despejada. Entonces en el primer término vamos a tener la fuerza de empuje dividido la masa. Y esto en el segundo término va a ser igual a la constante de fricción cinética por la gravedad, ya que masa que multiplica se cancelaría con la masa que divide. Y esta es la fórmula de la aceleración. El punto aquí es que no nos están preguntando la aceleración, sino la rapidez de la partícula después de recorrer 20 metros. Significa que vamos a necesitar una de las fórmulas del movimiento uniformemente acelerado. Ahora la pregunta es ¿cuál es la fórmula que estamos buscando? El enunciado nos da un desplazamiento. Aquí podemos calcular una aceleración y nos está pidiendo una rapidez. La clave aquí es que no nos están dando el tiempo. Entonces tenemos que buscar una de las fórmulas que no involucre el tiempo. Y el acá. Entonces, posición final en x menos la posición inicial en x nos va a dar el valor del desplazamiento en x. Ahora lo único que resta es reemplazar el doble de la aceleración por el dato que obtuvimos con anterioridad. Sin embargo, antes también podemos hacer otro paso de simplificación y podemos asumir que la velocidad inicial es cero. En ese caso, la fórmula se nos convierte en esto. Un medio de 2 veces la aceleración por la velocidad final al cuadrado. Debemos despejar la velocidad final. Entonces, 2 veces la aceleración pasa de dividir a multiplicar. Colocamos la variable que estamos intentando despejar a la izquierda para que nos quede más elegante al finalizar. Ahora lo que debemos hacer es sacar raíz cuadrada a ambos lados de la expresión. Ahora lo que resta es reemplazar dos veces la aceleración por lo que vale en términos de las fuerzas y las masas. Ok, entonces hemos reemplazado la aceleración por lo que vale en términos de las fuerzas y las masas correspondientes. Con la fórmula general, lo único que resta es hacer análisis dimensional y reemplazar numéricamente. Entonces, el coeficiente de fricción cinético no posee unidades como tal. De esta forma, en este término, nos quedan son unidades de aceleración. Cuando dividimos la fuerza entre la masa, lo que tenemos es esto de acá. Kilogramo metro sobre segundo al cuadrado dividido en unidades de masa, kilogramos.
Kilogramo que multiplica se cancela con kilogramo que divide, por lo tanto, este segundo término interno de acá sale como unidades de aceleración. Y eso nos permite sacar unidades de aceleración de este paréntesis factor común. Ahora, el desplazamiento se mide en metros. Metro por metro quedaría metro al cuadrado. Y dentro de la raíz cuadrada, entonces las unidades que estarían serían metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Al sacar raíz cuadrada de las unidades, la respuesta nos va a dar en metros sobre segundo. O metro por segundo a la menos 1. Por lo tanto, esto es una unidad de rapidez o velocidad, justo la variable que estamos determinando. Por lo tanto, el análisis dimensional de nuestra ecuación general es correcto. Lo único que resta es tomar las variables que están en el enunciado y reemplazarlas en la fórmula. Entonces todo lo anterior ya no lo necesitamos y vamos a acercar nuestra fórmula al enunciado para poder leer mejor. En consecuencia, lo único que resta es sacar la calculadora y empezar a buscar los datos. Entonces va a ser una raíz cuadrada grande de 2 por desplazamiento 20 metros por, abro paréntesis, que va a ser todos los dos términos, abro un segundo paréntesis para resolver la primera división, fuerza de empuje 20 newton, dividido la masa 4 kilogramos, cerramos el paréntesis interno del término de la división, menos 0,5 por la aceleración gravitacional, que la vamos a redondear a 9,8. Cerramos el primer paréntesis, cerramos el segundo paréntesis y la respuesta es 2. 2 metros por segundo. Y así hemos completado este problema. Eso es todo por el momento. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.